Me encanta cuando hay alegría para recibir la palabra del Señor. Eso significa que ustedes tienen mucho ánimo de recibir la palabra de Dios, crecer en ella y ser efectivos en ellas. Hoy voy a traerles algo muy especial con respecto a lo que se viene el próximo domingo. Cada uno de ustedes recibió un boletín. Si no han recibido un boletín, levante su mano, se lo van a entregar de nuevo los sugieres. En ese boletín nos encantaría, con mucho cariño, animarles a cada uno de ustedes que sigan los pasos de cómo nosotros podemos agradar a Dios, cómo nosotros podemos agradar a Dios cambiando ciertas actitudes y al mismo tiempo alcanzando personas que Dios quiere que alcancemos. Entonces les invito a la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. ¿Algunos de ustedes han ido a la película de Pablo hasta ahora? ¿Alguno? Claro, como no son los Avengers, ¿no es cierto? O los Star Wars. Les invito a que vayan a ver la película de Pablo. No la he visto todavía yo, pero me imagino que va a estar muy, muy buena. Y una de las figuras del Nuevo Testamento tan especial, el apóstol Pablo, él escribió casi mitad del Nuevo Testamento. Y cuando escribió desde Corinto a los romanos, le está escribiendo a una audiencia general, simplemente porque el apóstol Pablo en ese tiempo no plantó iglesias en Roma, no alcanzó a plantar iglesias en Roma él directamente, pero sí se empezaron a plantar iglesias y no se sabe exactitud cómo se plantaron estas iglesias. Y fue que cuando llegó el día de Pentecostés, los que recibieron el Espíritu Santo allí en Jerusalén, y algunos fueron terminando en Roma, eventualmente trajeron la palabra de Dios y fueron como crecieron las iglesias. El apóstol Pablo no le reprocha a la iglesia en los romanos, simplemente les da una explícita información de lo que es ser un creyente, de qué es tener fe, qué es lo que el mundo hace y los trastornos del mundo y las consecuencias del pecado. En el primer capítulo habla sobre eso y les explica con claridad a ellos cómo tanto Dios ama a los judíos como ama a los gentiles y cómo Dios los une. En el capítulo 9 les habla de la unidad. El capítulo 8 es un capítulo poderoso sobre qué es el Espíritu Santo en nosotros y empieza con una fuerza, una declaración poderosa que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y nos habla cómo el Espíritu de Dios está en nosotros. El que está en Cristo Jesús tiene el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios camina conforme al Señor y su voluntad. Y nos habla cosas muy lindas a través de esa carta. Es una carta poderosa, majestuosa, llena de sustancia para el crecimiento espiritual de cada creyente. Y llega al capítulo 15 y nos da allí, antes de terminar la carta, el penúltimo capítulo de esa carta, nos da ya una explicación necesaria para nosotros, cómo nosotros podemos ayudarnos mutuamente y cómo nosotros podemos ayudar a otros. Da un despliegue del amor de Dios y el poder de Dios y cómo podemos nosotros aprender a agradar a Dios antes de continuar solamente agradándonos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos una dificultad con agradarnos tanto? No, más bien, voy a hacerlo de otra manera. ¿Cuántos no tienen dificultades con agradarse en tanto? Hay muchos que se quieren demasiado, por eso tanto selfie en el baño, ¿verdad? Entonces, compártanlo en la red, justamente. Haga algo productivo con su red hoy. Permita que la palabra de Dios le llegue a sus contactos y sea de bendición. Entonces en ese momento quiero que abran sus Biblias en el capítulo 15, en los versículos 1 al 6, estaremos ahí de primero y después del 7 al 13, vamos a ver si llegamos allí hoy. Pero esto es lo lindo, nos estamos preparando para que venga mucha gente el próximo domingo. Yo sé que el próximo domingo, tanto el primero como el segundo servicio va a estar lleno, yo sé eso, tengo fe absoluta que va a estar lleno porque Dios está haciendo la obra en ustedes y ustedes hacen la obra que Dios les mandó a hacer. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación
de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, diga unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una voz. Hoy el tema que estamos abordando tiene que ver con lo que es un mismo sentir en Cristo Jesús. Yo quiero tener el mismo sentir de Jesús para Katie. Yo quiero tener el mismo sentir de Jesús para mi esposa. Yo quiero tener el mismo sentir que tiene Jesús para mis hijos. Yo quiero tener el mismo sentir que tiene Jesús para mis nietos. Yo quiero tener el mismo sentir que tiene Jesús para mi iglesia. Yo quiero tener el mismo sentir que tiene Jesús para mis amigos. Yo quiero tener el mismo sentir que tiene Jesús para mis hermanos, para mis amistades, para mis conocidos, para mis vecinos. Yo quiero tener un mismo sentir según Jesucristo. ¿Y usted? Qué lindo es tener el mismo sentir según Jesucristo. Yo quiero estar en el mismo sentir con Jesucristo. Y eso significa, como dice Romanos 1, significa, primero que todo, el versículo 1, a despojarnos del egoísmo. A despojarnos del egoísmo. Todos tenemos ciertos aspectos de egoísmo, ¿o no? Cuando a veces mi esposita dice, digo yo, vamos a comer algo rico. Dice ella, ok, vamos a un sitio donde vendan buenas ensaladas. Y yo, no, yo quiero carne asada. Dice mi esposa, pero vendrán ensaladas no tan buenas, pero hay buena carne ahí. ¿Cierto? Claro, no, todos tenemos momentos de ser egoístas. Tenemos nuestras elecciones, nuestras preferencias, y que todo sea para nosotros. Para nosotros, para nosotros y para nosotros. Y ese sentir empobrece tu mente, empobrece tu vida, empobrece tu potencial. Porque no es un sentir de una disciplina y de una linda emoción, y sobre todo un lindo aspecto y un lindo fundamento de la ley divina de Dios. La ley divina de Dios nos dice algo bien fuerte, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Oh, no, sí. Tenemos que aguantar a los que a veces no nos entienden. Tenemos que aguantar a los que son chiquillos. Tenemos que aguantar a los recién nacidos en Cristo Jesús. Me decía una hermana muy amada, muy respetada en esta iglesia. Me decía el viernes, yo tengo el deseo de ser mamá espiritual, de dar nacimiento a otras mujeres y darle seguimiento. Y estoy tratando con una, pero me está causando dificultades, porque cosas que piensa y dice, a veces no ni acordan con nada, y no sé cómo tratar esto. Entonces mi elección fue, lee Romanos 15:1. Hay que aguantar las flaquezas. Se nos olvida tan pronto, ¿verdad? Cuando nosotros éramos recién nacidos, las cosas que uno se inventaba, ¿verdad? Y gracias a Dios que con cariño lo trataban a uno. Yo aprendí a tratar las flaquezas de otros con cariño y no a las patadas, porque la gente no crece a las patadas. Es a través de amor e información, porque dice la palabra de Dios, agrégale a tu fe conocimiento. Entonces yo aprendí algo muy de parte del Espíritu de Dios, y es que, y todos tenemos que aprenderlo, es que hay flaquezas en la gente y no tenemos nosotros que sobresaltar sus flaquezas, sino ayudarles con paciencia. Yo me acuerdo cuando recién entré a la junta directiva de la iglesia sobre la Roca de Houston, y estábamos, empecé a hablarles a ellos que era importante que no rentáramos más un espacio en un shopping center, que compráramos y venía con la mentalidad de que compráramos y compráramos.
Entonces, pero entonces me preguntaron, ¿cómo podemos hacer nosotros una campaña pro templo? Yo le dije, yo tengo una idea. Y estaban todos los de la junta directiva en la mesa. Y yo era mi primera o segunda vez que estaba en la mesa directiva. Y dije, yo quisiera, hagamos esto, mire, yo trabajo en un banco, para mí es fácil financiar un BMW nuevecito deportivo bien brillante. Y me quedé mirando, Y entonces lo estacionamos todos los domingos aquí al frente y vendemos rifas. Y todos estaban contentos hasta cuando dije la palabra rifas. Yo miré que todos miraban a la mesa, no me miraban ya a mí, no decían nada, cambiaron el tema, ya no me apoyaron más, no me aplaudieron más mi pensamiento. Y al final vino alguien y en el pasillo me dijo, hermano Jorge, es que la Biblia dice que las rifas son de azar. Y aquí no creemos en rifas. Y yo iba a comprar el BMW, iba a comprar las rifas. Y no, así no funciona. Ellos soportaron mi flaqueza con amor. Imagínense, Dios entró a la mesa y vieron, saquen ese espíritu de azar a ese tipo ya mismo. Haz un lado, Satanás. Jesús le dijo a Pedro, pero creo que Pedro ya estaba crecidito, ¿ok? Tenemos que aguantar. Y Jesús les decía a los muchachos, otra vez, les decía, hombres de poca fe. Jesús quería que continuaran ellos creciendo en la fe y que igual que Él hicieran todos esos milagros, prodigios y señales, pero ellos había momentos que flaqueaban. Y Jesús, en vez de enojarse con Él, les decía, hombres de poca fe. Así hay que tratar con la gente que es bebé. La gente que todas esas emociones y no se guían por principios. Hay que amarlos. Hay personas que usted los ve en términos de que voy a la iglesia 8 años, 10 años, pero todavía tienen lo que tiene mi nieta Colette, que es un chupetín, ¿verdad? Que cuando ya comió y quiere seguir comiendo, para que no se engorden, le dan esto para que ella crea que está comiendo. Y hay personas que caminan en una iglesia 7 o 8 años todavía con el chupetín en la boca, buscando es que los traten bien a ellos, que los cuiden a ellos, y ya llevan 8 años y no vienen a la escuela dominical. Entonces, ¿qué quiere que yo haga? Y luego, como dicen los argentinos, ¿y qué quiere que yo haga? Soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si nosotros queremos una iglesia que impacte, que crezca, que alcance, que cambie la comunidad, que haga diferencia en las vidas de otros, requiere muchísimo que nosotros tengamos este concepto bien claro: no agradarnos a nosotros mismos. Tenemos esa dificultad todos nosotros. Todos queremos agradarnos a nosotros mismos. Siempre buscamos la oportunidad de que, mírame, muéstrame, deme, sírvame, apóyeme, deme. Ese tipo de mentalidad empobrece una vida. Usted tiene que enriquecerse en el poder de Dios, deseando, voy a ayudar, voy a servir, voy a alcanzar, voy a dar, voy a tener aún con esas personas paciencia. Voy a ser paciente. Porque es lo que Dios quiere. Si Dios no escribiera que no tengo por qué agradarme a sí mismo, entonces yo me agradaría más a mí. Pero en la Biblia se que bien claro, miren lo que dice: soporta las flaquezas de los débiles y no agrademos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Note, yo no voy a agradar a una persona que va a hacer algo que no es correcto, sino todo quiero que se haga para edificación. Si queremos agradar a alguien, sea para edificación. Que cada uno de nosotros entienda lo importante de edificar las personas. No quiere decir que todo lo que yo quiera hacer por agradar a otros, todo puede ser bíblico. Tiene que ser bíblico. De otra manera no va a edificar.
Me hago entender. Si yo quiero agradar a otros, tiene que tener un fruto, y es el fruto de edificar. Imagínense si estos pastores me han dicho a mí: ok, haga la rifa, con tal de que no perdamos a Jorge Cárdenas de la membresía, haga la rifa. No, primero está la palabra de Dios. Que mi sentir, ¿era bueno mi sentir? Sí. ¿Era bíblico? No. Entonces, siempre tratemos de agradar a otros, siempre y cuando sea para edificación. ¿Qué es edificación? Edificación es en los principios bíblicos. Edificación es el creer en Cristo. Edificación es edificarlos a ellos en la palabra de Dios. Eso es edificar a las personas de acuerdo a la palabra de Dios, y no dañar a las personas por el camino. Si tuviéramos un mismo sentir. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesús no se agradó a sí mismo, pudiéndose agradar a sí mismo, no se agradó a sí mismo, sino se humilló. Y se humilló hasta una muerte, y muerte en una cruz. Él es fiel y verdadero, Él es lo máximo, es el ser más humilde que caminó en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y no se agradó a sí mismo. Cuando usted va, en algunos tengan la oportunidad de ir a Tierra Santa, vaya a Tierra Santa. Es algo tan bello. Y cuando usted mira el jardín de Getsemaní, usted se va a quebrantar, porque ve el lugar donde Jesús accedió a la voluntad de Dios en totalidad. No se haga mi voluntad, pero hágase tu voluntad, amado Padre. Y dice que de sus sudar brotó agua junto con sangre. Y los médicos de hoy dicen que cuando hay una persona que está extremadamente saturada con estrés, puede sudar gotas de agua con sangre. Es posible. Y Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. No se agradó a sí mismo. Nosotros tenemos una tendencia a agradarnos a nosotros mismos, a nuestras conveniencias. Hermanito, deme esto, hermanito, lo otro. Ay, tan bonito, hermano, lo que usted tiene. Me encanta el sofá que tiene, ¿me lo puede regalar? Amados, tenemos que tener más bien un aspecto de que, ¿qué necesita esta persona? ¿En qué le puedo ayudar? A veces no cree que todo el mundo lo sabe todo. Nos sentamos con una parejita, ¿verdad, mi amor? Otro día a hablar, y empezamos a hablar sobre impuestos, sobre cambios de los impuestos, cómo los impuestos van a cambiar, no son tan favorables como están diciendo, y etcétera, etcétera. Le estamos enseñando cómo tienen planear su cuenta de retiro y todo sin ningún costo. Simplemente le estamos dando una charla de educación de cómo prepararse mejor y cómo evitar de hacer gastos que no nos requieren, no son necesarios en sus vidas. Y fue algo lindo. Y todo era para edificarlos. Para edificarlos. Porque están haciendo muchas decisiones por falta de conocimiento financiero erróneas. Estaban pagando las consecuencias de esas decisiones. Dice ahí, si Jesús mismo no se quiso agradar a sí mismo, sino más bien como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. En otras palabras, los insultos, los reproches, el rechazo cayó sobre Jesús. Hoy en nuestros días, amados, créanmelo, está en clase hoy mi hermano que también dicta sobre profecía y demás. Pero créanme, estamos en unos tiempos terribles de una fuerte guerra espiritual. Ustedes pueden creer que a una iglesia de aquí de Houston, que envió un equipo de misioneros para estar una semana, creo, durante el Spring Break a la India, los devolvieron a la India porque iban a predicar en la India. Nosotros estamos en la India, ¿verdad? Ahora va a ser una ley en la India
que todo el que trate de cristianizar a alguien, porque esa es la palabra que usan ellos, hacerlo cristiano, va a la cárcel. En la India. En Turquía tiene un pastor que lleva como 8 meses ya en la cárcel y le van a dar 32 años de pena porque su delito fue ir y llevar alimento espiritual y comida a los refugiados de Siria en Turquía. Y por llevar una Biblia en su mano está en la cárcel. ¿Qué? Una nación que es parte de NATO, una nación que se supone que tiene que, si está en NATO, que es toda la Unión Europea junto con Estados Unidos para la defensa que tienen ellos en caso de una guerra mundial. Si una nación así, como una nación en Turquía, siendo una nación musulmana, ahora prohíbe rotundamente cualquier aspecto de evangelizar. Y eso es por ahora. Cosas peores vienen, porque el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo a Jesucristo ha existido desde un principio. Pero nosotros no somos de esos débiles. Si nosotros estamos en la fe en Cristo Jesús, que vamos a alcanzar muchas almas para la gloria de Dios. Más y más personas están viniendo al conocimiento de Cristo, aún en lugares donde hay persecución, como lo es Irán. Ahora que se abrió por un tiempo Cuba, están floreciendo todas las iglesias que estaban en subterráneo, ahora están siendo más públicas. Si Jesús fue rechazado, tú vas a ser rechazado y yo vamos a ser rechazados. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay momentos, amados hermanos, que usted sin saber llega y pronto, pum, se golpea, se fracturó, se dañó. Hay momentos que usted sin esperarlo se le hundó su casa. Hay momentos que usted de pronto lo perdió todo. Hay momentos que usted no tiene ayuda de nadie, sino más bien crítica de muchos. Hay momentos que usted se puede sentir solo. Hay momentos que usted se puede sentir muy dolorido o adolorido. Hay momentos que usted se puede sentir que no es entendido. Hay momentos que usted puede sentirse solo en medio de mucha gente. Hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor, hay momentos de angustia. Todos tenemos momentos, pero una cosa sí sé, que en el momento que yo pase por lo que pase y empiece y abre la Escritura y abre la sagrada palabra de Dios, la carta de amor para mi vida y para toda mi familia y para todos mis hijos, y cuando abro esta carta y empiezo a leerla con despacio y cuidado, encuentro la consolación y la esperanza necesaria para todo reto, para toda situación, para toda momento que quiera dañar mi paz y robar mi alegría. Es la palabra de Dios que me sustenta, que me da ánimo y fuerza. No ponga tus ojos en tu cuenta bancaria. No ponga tus ojos en las personas y en las situaciones. Pon tus ojos en el autor y consumador de vuestra fe, que no te va a fallar, que no te va a engañar, que va a estar contigo siempre, aun si andará en valle de sombra de muerte. No tendré temor alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él es fiel. Él es fiel. No importa lo que tú estés pasando. Cuando hables con el verbo y escuches al verbo, va a encontrar esperanza para tu temor. Va a encontrar alivio para tu frustración. Va a encontrar puerta abierta para salir de tu angustia. Va a encontrar fortaleza para tu temor. Va a encontrar el amor de Dios, que es el perfecto amor, que echa fuera todo temor. Cuando te empapas en la palabra de Dios.
Pero Dios, de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Toda organización, empezando con la más hermosa de las organizaciones, y es el matrimonio. El acuerdo entre un esposo y una esposa. Aun cuando pasa 5 años entrando y saliendo de un hospital. Toda relación depende de tener un mismo sentir. Sincronizar el latido del corazón. Nosotros como iglesia tenemos una gran oportunidad de hacer una gran diferencia, de no solamente venir a recibir, pero venir a dar. Y no estoy hablando de dinero, ojo, sino a dar algo de ti, tiempo, talentos. La iglesia va a entrar en un avivamiento cuando usted tenga ese entendimiento. No se trata de mí, se trata de Él y de ellos. En su boletín, abran su boletín. En su boletín dice algo muy lindo, que te enseña. El boletín, mi amor. Gracias, mi amor. No importa. Sí, gracias, para que salga en la cámara. En el boletín, ¿verdad que son bien lindos los boletines? ¿Verdad? Cuando ustedes vean a Luisita, den un abrazo y gracias, Luisita, por pensar en nosotros y darnos de tu talento tan hermoso con esos boletines tan bellos. Ahora, hoy no va a haber excusa porque durante la prédica usted va a llenar este boletín. Tiene una hojita aquí que no la he recibido yo. Y si no tiene boletín, levanta tu mano, te entregamos uno. Pero aquí te dice cómo yo puedo, como iglesia, podemos alcanzar 1000 hogares para Cristo en Katy, Texas. ¿Ok? ¿Cómo alcanzamos? ¿Están listos? Mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Esto va a ser la traducción, nueva versión internacional, porque me gusta la Reina. Yo y mi casa. En gramática no suena bien, pero espiritualmente sí. Yo y mi casa agrademos a Dios, serviremos a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? 5 cositas sencillas, todas empiezan con identificando. Antes que fin del año voy a empezar a buscar 3 discípulos, a 3 personas que voy a discipular. Segundo, intercediendo. Voy a interceder por ellos regularmente. Tercero, invirtiendo tiempo con ellos para desarrollar el proceso de crecimiento integral. Cuarto, invitándolos, ¿ve? No haga nada de inmediato, espera hasta el cuarto, a que participen en las 5 acciones evangelísticas y discipuladoras. Y por último, involúcrelos, hágalos parte de algo. El año pasado nosotros fuimos con un grupo de personas para alimentar gente y hacer alimentos para gente, para mandar a Haití y a otros lugares. Y nosotros logramos no sé cuántas comidas, no me acuerdo ya el número, pero era grande el número, creo que era 500,000 de comidas que elaboraron solamente un equipo para enviar. Imagínense eso, el poder que hay cuando nos unimos. Y es una oportunidad cuando tengamos el siguiente de que usted invite a sus vecinos, porque es para alimentar gente. ¿Y quién no va a querer ayudar a alimentar a otros? Y no es necesario de que usted le ande tirando bibliazos ni nada de esas cosas. No es necesario eso. Pero sí es importante que usted como siervo y sierva de Dios practique su fe, traiga a otros al conocimiento de Cristo, sea de un unánime en un sentir con Jesucristo, para que unánimes a una voz glorifiques a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una voz. ¿Cuál debe ser nuestra voz? Nuestra voz debe ser alcanzar gente, alcanzar almas para Cristo Jesús.
¿Qué pasa cuando una iglesia está en modo sentir? Le voy a decir lo que pasa, escríbelo ahí. Primero que todo, estar en modo sentir es el deseo de Dios. Dios desea que su iglesia esté en modo sentir. Uno cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, de Filipos, les escribe a Sintique y Evodia que por favor ya eviten los pleitos entre ellas, estaban causando división. Y Pablo les dice, mire, es tan hermoso, usted no va a encontrar ninguna iglesia perfecta, usted va a ir de otra, va a encontrar, se va a repetir las mismas cosas. Porque si usted pensó que su iglesia era imperfecta y que tenía muchos problemas, cuando usted vaya a otra iglesia, se lleva sus mismos problemas, se los lleva para allá. Miremos rápido a través de las escrituras. Romanos no tuvo muchos reproches, fue una enseñanza fuerte a la iglesia de Romanos que se evitaran ser como eran los paganos y los pecados que andaban los paganos. Entonces miramos después Primera y Segunda Corintios, fueron iglesias que fueron reprochadas, fueron corregidas, fueron tratadas fuertes, porque había muchas cosas pasando, hasta incesto estaba pasando allí, había división, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, y había graves problemas aún cuando se reunían, habían desórdenes, y el Pablo tuvo que hablarles de lo que es la importancia de los dones, hablarles también del amor, porque había un poquito de enfriamiento. Entonces les dio en la epístola de San Pablo a los Corintios, les dio una hermoso sobre lo que es el amor. La definición más hermosa del amor se la encuentra en la Biblia. Usted no tiene que leer libros de romance ni ver las telenovelas que salen por Univisión. Cayó algo ahí fuerte. Si usted de verdad quiere un cambio en su vida, miramos 2 Corintios, lo mismo. Después Pablo también le escribe a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso le escribe de la cárcel, pero a la iglesia de Éfeso no le dice mucho reproche. Por el contrario, es una carta clásica, hermosa, sustanciosa. Y ahí Pablo les explica a la iglesia de Éfeso la belleza de estar en Cristo, cómo cuidar a su esposa, cómo cuidar a sus hijos, cómo hacer guerra espiritual. Así es como enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas, que era una iglesia cargada en carnalidad, eran carnales, empezaban por el Espíritu y eran carnales. Tuvo que hablar el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo de cuidar, que evitar la carnalidad. Enseñó sobre el fruto del Espíritu. Gálatas, Efesios, Filipenses, 1 y 2 Corintios, Colosenses. Había un lío ahí en esa iglesia. Amaban a Dios y seguían a Dios, pero empezaban a escuchar doctrinas de alabar a los ángeles, rendirle culto a los ángeles. El apóstol Pablo tuvo que escribir a los colosenses que eso no es bíblico. Amén. Y después encontramos que también le habla a Timoteo como su hijo espiritual, 1 y 2 Timoteo, y también en Tesalonicenses, una iglesia intachable que estaba llena del amor de Dios, que ese amor no solamente estaba llegando en Tesalónica, pero estaba absorbiendo toda la región de Macedonia. Y allí el apóstol Pablo les enseña: lo que están haciendo, síganlo haciendo, porque lo están haciendo bien. No va a haber iglesia perfecta, pero si una iglesia se pone en un mismo sentir, el diablo sale corriendo. ¿Y cómo es un sentir? Usted no escuche mal de nadie. Es que el pastor no me trata, no me llama. Pues llámeme. O textéeme, porque a veces estoy ocupado y estoy en oración con pastores. No lo pongo en inmediata. El miércoles no me encuentro de 12 a 1, estoy con los pastores orando por ustedes. A las 5 de la mañana, no me llamen a las 5 de la mañana el viernes, porque estoy con hombres fuertes de Dios orando. Pero textéeme, usted por seguro, siempre que me textea, en menos de un minuto recibe una respuesta. ¿Sí o no? Mi esposa dice que hizo un chillido ahí raro, que sí. Amados, es tan lindo amarnos, cuidarnos unos a otros, respetarnos, no hablar mal del uno del otro, porque eso le agrada a Dios. Y si usted sigue escuchando chismes de otras personas con respecto a otras, usted es parte del chisme. ¿Lo va a entender o no lo va a entender? ¿Cuándo lo va a entender? ¿Hasta cuándo va a entender eso?
Camina como el Pink Panther. Vengo a decirle. ¿Y de quién me va a hablar? De fulanita. ¿Me va a edificar? ¿Me va a bendecir lo que va a decir? Creo que no. Está muy feroz lo que voy a decir. Atrás. Yo la llamo a ella. Y hoy que tenemos los teléfonos que se ponen en voz alta. Así le dice una persona hace un tiempo atrás. Estoy con fulano, está diciendo eso de ti. ¿Cuál es tu opinión? La otra persona quedó, no, ya me voy, pastor, ya me voy. ¿Usted sabe cuántas personas terminan con el chisme cuando usted obra así? Todas. Porque el chisme es lo que no nos mantiene a nosotros estar en el mismo sentir. Gente dolida, que me quieren, que no me quieren, que el pastor, que la hermana, que... No. Yo he dicho a los grupos de oración, oran, alaban, almuerzan juntas y se van para sus casas. No quiero saber nada de que hable una con la otra, que la otra, no. El que esté ausente y no esté presente, si no se va a edificar a esa persona, no se habla a esa persona. Punto. Así debe ser. Cuando hay un mismo sentir, el Señor bendice su obra. Cuida a cada uno de nosotros. Esta iglesia es muy bendecida. Nuestra gente ha sido bendecida. Gracias a Dios no tenemos cosas graves han pasado por la gracia de Dios. Sí hemos tenido retos y sí tuvimos un gran reto después de Harvey. Pero la unión y el estar en el mismo sentir continúa bendiciendo esta obra por la gracia del Señor. A pesar de que otros llamen y molestan a los que están aquí. Venga para acá. Así no trabaja el Espíritu Santo. Así no trabaja el Espíritu. Es una ignorancia total de lo que es escritural. El Señor dice, cheque su Biblia. En 1 Corintios 3 dice que unos plantan, otros riegan y otros la riegan. Pero el que da el crecimiento es Dios. Es Dios. No te creas Espíritu Santo. Yo, si la persona viene y visita hoy, y si hay visitas, pues lo llamo. Pastor, el Señor le dijo a usted que me quedara aquí, o ¿qué dijo el Señor a usted de mí? ¿Que me quedara aquí o no? Eso no es mi problema, eso es de Dios. Yo no estoy siguiendo a los que están en otra iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia que el Señor me dio. Para que uno empiece a edificar con ladrillos extraños. Pablo decía, no entrando a terreno ajeno, predico el evangelio, desde Ilírico hasta Roma. ¡Wow! ¡Qué poderoso! El apóstol Pablo. Así es de nosotros. Si usted tiene vecinos que ya son cristianos, ya puede venir el pianista. Si tiene vecinos que son cristianos y lo sabe usted, no los invite aquí, ya tienen su iglesia. Amén. Busquemos los que no tienen contacto, no tienen comunión con otros creyentes, que están sin iglesia, que están como ovejas descarriadas sin pastor. Amén. A esos busquemos, por ellos identifiquemos, vamos a interceder, vamos a invertir tiempo, vamos a invitarlos y vamos a involucrarlos. Así es sencillo. ¿Se acuerda que empezamos esta campaña antes de Harvey? Y a Harvey no le gustó mucho esa campaña, por eso pasó lo que pasó. Pero cuántas gracias a Dios que hemos superado toda esa patraña, toda esa dificultad. Seamos de un solo sentir. El sentir de Jesús para tu esposo, conéctate con ese sentir. El sentir de Jesús para tu familia, conéctese con ese sentir. El sentir de Jesús para tus amistades, para tus familiares, conéctese con ese sentir. Porque una iglesia que está en el mismo sentir es el deseo de Dios. Es una iglesia que agrada a Dios. Es una iglesia que impacta la comunidad. Así es sencillo. Transforma vidas.